Hola, muy buenos días. Hoy vamos a estar presentándoles unas técnicas y una estructura de sonido para presentar un baño sonoro. El orden, cómo se propone mostrar los instrumentos para lograr un baño sonoro completo y en armonía. Esta técnica me la enseñó mi maestro Tito La Rosa. Es una técnica de Perú, de los Andes. Y el módulo pasado estuvieron viendo con Mitch los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo. Ahora vamos a estar viendo diferentes técnicas con otros instrumentos que se van integrando al espacio. Otros instrumentos que tienen diferente materia, diferente textura en su sonido y que nos van provocando diferentes cosas. Al final estamos provocando una apertura del cuerpo, una ligereza del cuerpo, un anclaje y un reconocimiento de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, hoy ves diferentes instrumentos aquí, vienen de diferentes partes. Como ya hemos ido explorando, los instrumentos tienen su propia voz, tienen su propio espíritu. Cada uno viene de una tierra distinta, fue labrado con manos distintas, y pues justamente queremos compartir la esencia de estos instrumentos y su forma para ir sintiendo cómo es que se aplican, cómo es que se comparten, de qué manera acercamos los instrumentos al cuerpo, con qué intención, para lograr pues una mayor tranquilidad en los participantes, una apertura de corazón de los y las participantes, y pues un reconocimiento y una escucha profunda de nuestro ser. Entonces, es importante mencionar que un baño sonoro, le hemos estado nombrando, se llama baño sonoro porque estamos bañando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético en estos sonidos, ¿no? Todos estos sonidos, así como los sonidos de la naturaleza, tienen una frecuencia, por eso usamos instrumentos orgánicos, no estamos usando electricidad, estamos usando los meros instrumentos para implementar el sonido. Al final, todo esto se puede hacer solo con la voz, con el cuerpo, ¿no? No necesitamos tantos objetos, pero es bonito tenerlos y estamos agradecidos de tenerlos, pero siempre recalcar que necesitamos muy poco para conectar con el espíritu, solo nuestro cuerpo. Necesitamos muy poco para conectar a través de nuestra respiración y con los elementos que hay dentro de nosotros. Todo está dentro. Esto es una representación externa y son herramientas muy bonitas, pero recordando que todo está dentro, ¿sale? Entonces, la intención de aprender a hacer estos baños sonoros no es sanar a las personas. Las personas ya están perfectas, pero a veces a través de la vida cotidiana se nos olvida esta perfección. Hay una disonancia en el cuerpo armónico y entonces a través de los sonidos es que recordamos esa resonancia de su cuerpo, de sus cuerpos originales en una alineación de nuevo, ¿no? Pero es importante esto porque no estamos aproximándonos hacia los cuerpos para hacer nada más que recordarles su divinidad y recordarles que todo está bien dentro de su conexión con la divinidad, ¿ok? Entonces, en un baño sonoro, lo primero que hay que hacer es respirar. Uno cuando va preparando, cuando llega a un espacio para preparar el baño sonoro, es importante limpiar el espacio físicamente, limpiarlo de polvo, barrer, preparar el sitio. Si hay unas cosas tiradas, recogerlas, acomodar todo en su sitio para que esté armónico y bello.
porque al final estamos invitando a la divinidad a estar en nuestro espacio junto con nosotros, a despertar esa divinidad dentro de mí, y entonces hay que preparar el espacio, ¿no? Porque realmente viene esa energía de Dios, diosa, ¿ok? Entonces, pues vamos limpiando el espacio y se recomienda tener en tu altar representaciones de los 4 elementos, ¿no? Del fuego, de la tierra, del aire, del agua, ¿no? Porque estos son los principios de la alquimia, de la transformación del cuerpo energético para llegar a la iluminación, ¿no? Entonces, se resguardan estos elementos con mucho cariño, con mucho honor, porque son las fuerzas cósmicas presentes en este planeta que nos asisten a esta transformación. Ok, entonces ya que hemos limpiado nuestro espacio, ya que hemos puesto nuestro lugar sagrado, lo pueden llamar altar, intuitivamente colocando estas piezas, vamos a aquietar la mente, vamos a respirar y vamos a hacer todas las prácticas que ya hemos aprendido en los módulos anteriores para asentar el cuerpo. No nomás llegamos y hacemos el baño sonoro. Tenemos que limpiar, purificar el cuerpo. Entonces, previo a hacer esto, ya hicimos un poco de tzalum, de movimiento, o ya hicimos un poco de estiramiento, o yoga, o ya hicimos pranayama, un poco de respiración, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un poquito de respiraciones. Vamos a hacer las 9 respiraciones de purificación. Tapando fosa nasal derecha, inhalando por la izquierda, inhalando otra vez, sosteniendo, exhalando. Tapamos fosa izquierda, abrimos derecha, inhalamos otra vez, sostenemos ahí, exhalamos por derecha y sostienes ahí vacía. Nuevamente por la izquierda. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Derecha. Sostenemos. Inhalamos otra vez. Exhalamos ahí. Sostenemos vacíos. Inhalamos izquierda. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Sostenemos ahí vacíos. Inhalamos derecha. Otra vez. Exhalamos. Muy bien. Por las 2 fosas nasales inhalamos. Inhalamos otra vez. Sostenemos ahí. Exhalamos. Sostenemos ahí. Inhalamos. Inhalamos otra vez. Inflando la panza. Sostenemos ahí. Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Normalmente haríamos un proceso de pranayama, de nadi shodhana o de las otras técnicas que nos ha enseñado Ana, mucho más largo de preparación.
¿ok? Y esto mismo vamos a hacerlo con los participantes, es decir, es necesario que las personas que van a recibir tu baño sonoro tengan una preparación de respiración también, en donde vas guiando las meditaciones. ¿Por qué? Porque al estar oxigenados, hidratados, también es importante esa parte, nuestro cuerpo va a poder recibir mejor las bendiciones del sonido, va a poder aperturar mejor a que si empezamos en seco, sin respirar, sin asentar, sin soltar estrés, es difícil, está como el cuerpo más contraído y es difícil que entre el sonido. Entonces, al respirar, hacer un poco de movimiento, vamos aperturando el espacio, ¿ok? Para recibir las bendiciones. Y todo esto yo lo hago cuando llego a un espacio para hacer un baño sonoro, llego por lo menos 1 hora antes, ¿ok? Voy preparando el espacio físicamente para limpiarlo. Luego hago mi propia preparación personal para recibir los sonidos y el canto de la divinidad. Y después ya recibo a la gente, ¿no? Y antes de recibir a la gente en privado, hago mi invocación a la divinidad, hago la invocación a Dios, a la Madre Tierra y a mis diferentes guías de amor incondicional, maestros ascendidos. Joa nos enseñó a hacer eso también. Cada quien tiene sus guías, sus ángeles de amor, sus espíritus guardianes. Hacemos esa invocación para que el espacio esté contenido. Y además, preparamos el espacio energéticamente. Esto puede ser con una visualización, con nuestra propia energía, pidiendo a nuestros guías que estén en torno al espacio o simplemente con nuestra agua florida, con nuestro palo santo, con nuestros aceites esenciales. Puede ser, insisto, estos son herramientas materiales, ¿no? También puede ser con tu energía, con tu corazón puedes preparar el espacio, pero el chiste es que ya estamos listos con un contenedor resguardado y hermoso con esta impecabilidad a la que aspiramos. ¿Okay? Entonces, no es recomendable hacer un baño sonoro en un espacio sucio, en un espacio con una energía muy densa hasta que no estemos haciendo esto y recordando que nuestro regalo del sonido apertura. Entonces, ¿a dónde vamos a dar este regalo? No se tiene que dar en cualquier parte, sino vamos preparando, vamos escuchando, sintiéndonos amadas, amados para hacer este trabajo. ¿Ok? Entonces, con el permiso del Gran Espíritu, todos mis ángeles guardianes, mis guías de amor incondicional, la Madre Tierra y los guardianes de este lugar, los animales, las plantas. Permito presentarles este trabajo con mucho cariño, con el permiso de mi maestro, Tito La Rosa. Les permito presentar este trabajo. Y recuerden que esto al final es una forma. Ustedes van a ir descubriendo sus otras formas. Pero poco a poco irán acomodando la información del cuerpo a través de la práctica, ¿ok? Haciendo la práctica, haciendo y conociendo tus instrumentos es conforme vamos a ir aprendiendo con esta confianza. Si llegaste a este lugar del Sound Body y has hecho todos los módulos y aquí estás escuchándome, es por algo. Ten confianza en ti de que estás siendo guiada a hacer este trabajo y que estás siendo acompañado para hacer este trabajo. Siente esa confianza en ti. Entonces, querida familia, ya preparamos el espacio,
Ya han llegado las personas que van a recibir el baño sonoro, ya las hemos guiado a hacer un trabajo de asentamiento, de enraizamiento y de una meditación y un pranayama o un tipo de respiración. Entonces ya están presentes, ¿no? Entonces vamos a invitar a nuestros asistentes a recostarse con la cabeza hacia nosotros, hacia el altar, ¿ok? Y vamos a pedirles que se cubran con una cobijita. Es importante tomar esto en cuenta desde un principio porque cuando estamos entrando en estos espacios de diferentes ondas cerebrales, ¿no? El cuerpo va bajando su temperatura. Y entonces es como cuando te dan un masaje, te cubren muy bien, ¿no? Porque va relajando y vas perdiendo temperatura. Entonces es importante mantener el cuerpo calientito para que no se sienta vulnerable, sino apapachado. Y todo esto es muy importante, ¿no? Entonces, una vez que ya comenzamos, ya hicimos toda esa preparación, ya estamos listos para comenzar. ¿Y cómo se comienza? Hay diferentes instrumentos que tienen diferentes tonalidades. Hay unos más graves, hay unos más altos, hay unos que tienen armónicos, hay unos que no. Y entonces se apertura con el sonido de un cuenco, o puede ser un om, por ejemplo. Por eso muchas veces en las clases de yoga comenzamos con un om, porque es un sonido similar a este, en tonalidad de apertura. Fíjense que no empezamos la clase de yoga con un om súper alto, así de ¡oh! ¿No? O sea, es muy fuerte y es muy alto ese sonido. Estamos empezando con algo que nos asienta, algo que da como lugar donde sentarse. Estamos aperturando cercano a la tierra y con ese sonido de om es una apertura. Entonces, este mismo sonido, hoy tenemos un X número de instrumentos, ¿no? Los que quisieron estar presentes hoy y los que están a la mano, pero hay muchos más instrumentos con los que puedes trabajar e irás explorando. Entonces, para aperturar, aparte de un cuenco, puede ser con la voz OM varias veces, o si no, puede ser con un shofar, por ejemplo, en la cultura hebrea, un caracol en la cultura mexica, ¿no? Todos estos son sonidos de apertura, ¿ok? Entonces vamos a empezar con los cuencos de preferencia tibetanos o metálicos, ¿ok? Empezamos asentando, ¿ok? Y después de cada uno de estos sonidos, vamos a permitir un silencio. El silencio es parte vital del asentamiento, de la restauración y de la reconexión. Entonces no nomás es como llenar de sonido el espacio, sino tocar, permitir que el sonido termine, ¿no? Y permitir que llegue al silencio el sonido. Muy bien, vamos a continuar. Empezamos con los sonidos de la Madre Tierra. Una vez que hayamos aperturado el espacio, vamos a empezar con el sonido del agua. Y el barro es tan importante, es tan bonito porque nos reconecta con este sonido del vientre, con este sonido de la tierra. Y el siguiente sonido, el primer sonido que se presenta después de aperturar es el sonido del agua. Entonces vamos a escuchar. Okay. Fíjense qué bonito ese sonido, tanto como este sonido nos recuerda el agua,
nos recuerda a las señoras que están haciendo tortillas en México, por lo menos. Nos recuerda lo más básico del vientre de nuestro ser, lo más básico del nacimiento. Además de que cuando vertimos el agua es un conductor del espíritu. Entonces, a quienes estamos ya invocando en nuestro amor incondicional, al vertir el agua, van a bajar a través de ese agua hacia nuestro altar. Entonces, con mucho respeto, mucho agradecimiento a la mamá agua, se presenta ese sonido. Entonces, cada uno de estos sonidos, yo ahorita los voy a hacer un poquito, ya cuando tengamos nuestra sesión presencial de esto, lo experimentaremos de otra forma más larga, pero por ahora solo les voy a presentar cada sonido. Pero más o menos cada sonido lo ofrezco como de unos 5 hasta 10 minutos, dependiendo del tiempo que tengo, ¿sale? Entonces, es importante usar barro para contener el agua, o sea, no sonidos metálicos, porque esos son otros sonidos que después se van a ocupar. Entonces, primero tierra, y es diferente el sonido que se escucha en el barro a que si este recipiente es de cristal o de metal, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, todos los sonidos relacionados con el agua, por ejemplo, el palo de lluvia, el agua misma, es importante tenerla presente, y todo relacionado con estos instrumentos, ¿ok? Con este momento. Después del momento del agua, empieza el momento de la tierra. Entonces, todas las sonajas y el canto que va con las sonajas de la madre tierra, los huesos de fraile, los ayacashli, las percusiones que tienen que ver con el sonido. Fíjense cómo este sonido es como una serpiente. La serpiente está pegada a la tierra y desde los animales que más puede escuchar la tierra, porque todo su cuerpo está sobre la tierra, sienten la vibración desde lejos. Entonces, honrando la serpiente desde abajo, honrando su capacidad de transformación, de cambiar de piel. Entonces, aquí vienen los cantos que van con sonajita, pero conectado a la energía femenina, ¿ok? Muy bien. Después del sonido de la madre, vamos a hacer el sonido Munay. Que la palabra Munay significa amor y tiene muchas traducciones, tiene muchas formas, pero una de estas traducciones es la unión de lo masculino y lo femenino. Entonces, ahí utilizamos los sonidos, todavía estamos abajo, vamos a estar yendo hacia arriba y luego regresando. Entonces, todavía estamos abajo, podemos utilizar un sonido armónico que esté abajo y arriba. Por ejemplo, este cuenco con al tener esos dos sonidos en armonía, estamos ocupando uno bajo y uno un poquito menos bajo. Este es un sonido Munay, ¿ok? Entonces se escucha el sonido bajo es el femenino y el sonido más alto es el masculino, ¿ok? Entonces ahí estamos escuchando el Munay. También se puede ocupar con el armonio o el shruti. A ver, espérame, esto está un poquito fuera de lugar. Déjame
alinearlo. Muy bien. Entonces, estos sonidos de armónica, si solo tienes este, no es el sonido Munay. Es cuando agregamos este, que se oyen los armónicos y el sonido de lo masculino y lo femenino. ¿Okay? Entonces, ahí podemos implementar la voz para agregar otra capa. Hay muchas flautas también que tienen diferentes armónicos, diferentes sonidos a la vez, pero el chiste es que estamos escuchando este doble momento, ¿ok? En el momento Munay, ¿ok? Entonces, después del momento Munay hay un silencio, ¿no? Y empieza el sonido masculino. ¿Okay? Entonces ya abrimos con la madre, ahora vamos a escuchar al padre y el padre corresponde a las percusiones de los tambores, ¿ok? Entonces la percusión, y ustedes ya lo irán viendo, ya lo irán experimentando con su tambor, el tambor te va indicando cómo tocarlo. Entonces, yo recomiendo ponerlo a la altura del corazón para conectar el corazón hacia la mano e ir viendo si tienes que ir tocando a la periferia o en el centro o las dos, qué ritmo. Y yo recomiendo ofrecer un tiempo de solo tambor. Hay que empezar lento, muy lento al principio, porque al final estamos dictando el ritmo del corazón. Entonces no vas a empezar así rapidísimo desde un principio, es muy lento al principio para que la gente pueda conectar con este ritmo lento del corazón. Poco a poco vamos acelerando y desde el silencio vas mostrando este ritmo un poquito más rápido, que como hemos visto en nuestros trayectos de tambor, nuestras meditaciones de tambor, cuando empieza a acelerar un poquito es cuando ya estamos conectadas a nuestros maestros, cuando estamos recibiendo los mensajes. ¿Okay? En ese momento puedes ofrecer un canto si así lo sientes, o puedes permanecer en silencio.
Entonces lo experimentaremos mucho más largo ya presencialmente, pero este es el sonido entonces del masculino en torno a la percusión, que la voz femenina o masculina será lo que tú canalices en ese momento, pero no subestimes la voz del instrumento solo, puesto que la divinidad y el gran espíritu viaja a través de ese tambor y nos indica cómo hacerlo. Una vez que lleguemos a un ritmo un poco más rápido y hayamos estado ahí bastante tiempo, vamos bajando, vamos regresando, así como hemos practicado en nuestras meditaciones, ve dando espacio para bajar, para volver, y cierra el sonido, séllalo. ¿Ok? Entonces, una vez que hayamos terminado ese recorrido, recuerda que las personas igual y tuvieron un viaje astral, igual y viajaron a otras estrellas, igual y viajaron al centro de la Tierra, a su corazón no sabemos el viaje que haya ocurrido. ¿Ok? Entonces, es importante permitir el silencio después de eso, porque ahí es como en Shavasana, después de la práctica de yoga. Dicen que el Shavasana es la posición maestra porque ahí es donde se integra la información. En el silencio es donde permites que la gente respire, puedes recordarles que conecten con su respiración. Y ahí es el momento en que se integra todo lo vivido, toda la información. ¿No? Es como cuando tenemos una reunión con mucha gente, con mucho intercambio, con mucha habla, mucha palabra. Necesitamos el silencio para esa integración, ¿no? Entonces, se llama Sound Body, este trabajo, pero Sound Body está directamente conectado a Silence Body, cuerpo de silencio, ¿ok? Entonces vamos ahí nosotros mismos, tomarnos un momentito de silencio para integrar. Y a mí me gusta a veces ocupar algunos de los cuencos de cuarzo, sobre todo para una transición. Ahí estás, pero tiene que ser muy sutil. Ya para este momento, tus participantes ya entraron muy profundamente al trabajo. Entonces, la implementación de los instrumentos tiene que ser muy, muy sutil. No necesitas mucho volumen ni fuerza. Recuerden que esta es la forma femenina de trabajar, con esta suavidad, con esta gentileza hacia los cuerpos. Esto del warrior, justo esto es el sonido del warrior, ¿no? A partir de este momento ya es más suave, ¿ok? Entonces, sean muy, muy generosos con la sutileza a la cual nos aproximamos, ¿sabes? Porque además los cuerpos ya están abiertos. Entonces no puedes llegar así de pa, a sonar muy fuerte el tambor, los cuencos, porque hasta duele un poco estando en este stance. O sea, han habido veces que se nos cae un instrumento y la gente así, porque ya están en un espacio como muy sensible, muy abierto, ¿ok? Entonces, después de el trabajo de la percusión, recuerda, puedes hacer puede ser la percusión africana, puede ser danza con tus pies, pueden ser este momento de danza, de percusión con tus pies. Yo hay veces que me pongo a danzar durante el baño sonoro, ¿ok? Después de este momento, vamos avanzando, ¿ok? Y pueden haber variaciones, pero a mí me gusta en este momento ocupar las cuerdas, ¿ok? Y como pueden ver, vamos subiendo los sonidos. Los sonidos de las cuerdas abren el corazón y van
O sea, ahorita sacudimos que en el tambor, digamos, conectamos con el vientre, con el corazón y ahorita empieza la apertura real, ¿ok? Entonces puedes ocupar arpas, jarana, charango, guitarra. Todos estos son los momentos de apertura. Y vamos subiendo la vibración ahora. Y en el cuerpo también. No sé si pueden sentir esto en el cuerpo. Estos sonidos están más arriba en el cuerpo. Permitiendo un espacio solo para las cuerdas, sin voz primero. Respirando. Y puede ser muy sencillo. ¿Cómo te hace sentir? Puedes implementar voz ahí. La voz no está empujando. Muy suave. Aperturando corazones. ¿Ok? Entonces, muy bien. Esta hermoso instrumento, los charangos, las jaranas. Las jaranas es pues estos sonidos muy alegres del son jarocho, que realmente como trabajan muchísimo la vibración de las cuerdas, la guitarra puede ser muy suave. O sea, no estamos tocando rolas de rock en este momento, estamos tocando canciones de apertura de corazón, canciones tranquilas, canciones amables que van subiendo y más o menos están por acá la vibración y arriba de las cuerdas, ¿ok? Entonces puedes usar el pizzicato para ir punteando suavemente o puedes pues usar toda tu mano para presentar ese sonido. Y puedes caminar entre la gente ofreciendo este canto. Entonces, el canto es muy suave, ¿no? O sea, no, como les recuerdo que no hay que empujar
como hemos estado viendo con Magdalena, no hay que empujar el sonido. El sonido entra y lo recibe el cuerpo y sale, ¿no? Y las cuerdas están relacionadas con los ángeles. Por eso siempre salen con arpas, ¿no? Están relacionados con las vibraciones muy altas, sobre todo si se hace el pizzicato con el arpa tan bello, ¿no? Entonces vamos subiendo de vibración, ¿sale? Vamos, y entonces estos sonidos son aquellos sonidos de plantas que están juntas y al agitarlas hacen un sonido precioso. Fíjense qué sutil es. En este caso, pues tengo estas de trigo. Tú puedes elegir las plantas. A mí me gusta cuando doy un baño sonoro, elegir salir al jardín, pedir permiso a las plantas, pedir permiso a los guardianes del espacio para recoger las plantas de ese lugar. Y las junto y hago este sonido para limpiar. Y al estarlo moviendo en el espacio, incluso encima de los cuerpos, hay una sensación de limpieza. ¿Ok? Entonces vamos, hay veces que suena como pájaros y hay un momento de pájaros también, pero ahorita es el sonido de esta apertura de las plantas que vamos abriendo. ¿Sale? Entonces puedes hacer tu propio instrumento de las plantas que vayas encontrando o encontrándolas ahí mismo alrededor del espacio donde vas a presentarte. Muy bien. Bueno, ya ocupamos entonces nuestras plantitas y sigue el momento de las plumas de los pájaros. Como vamos yendo hacia arriba, en una espiral hacia arriba. Entonces, yo hay veces que separo las plantas que esté ocupando y empiezo a hacer, si no tengo plumas, los sonidos de las alas. ¿Ok? Con estas no se escucha tan bien. Hay otras hojas secas de diferentes tipos que se escucha mejor. Pero el siguiente sonido es la del pájaro, de las alas.
Bueno, se puede lograr de muchas maneras. Incluso hay unos ocarinas de águila que puedas usarlo para hacer un sonido muy claro de águila alto. Estamos alzando, ¿no? Y estamos llegando a los sonidos más altos. Ocupo este cuenco ahora porque vamos subiendo la vibración del sonido, ¿ok? Y finalmente podemos cantar también cosas más arriba. Entonces, puedo ocupar el shruti para tener una base baja, pero con el canto vamos a ir arriba. Y ahí es donde entran como sonidos más angelicales. Te apoyas con las campanas. Vamos entrando en los sonidos de las campanas. El espacio celestial. ¿Ok? Y después de esto ya estamos en el espacio celestial. Ya están los pajaritos cantando. Estén atentos porque cuando están los pajaritos cantando es ese espacio. Entonces, si estás en un lugar donde, no sé si ahorita lo alcanzan a escuchar o no, pero están los pájaros cantando. Si estás en un lugar donde se escucha, permite ese silencio para escucharlos. No sé si se escucha. Okay. Entonces, muchas veces vas a ver sincronicidades que tú empiezas a hacer el sonido de pájaro. Al final, estos son sonidos de la naturaleza que si salimos a un bosque y nos tiramos, en la tierra es el mejor baño sonoro que puedas recibir. Si estás cerca de una cascada o del mar, ese sonido, pues podemos replicarlos con palos de lluvia, con ocean drums, con el agua misma, pero estar cerca de la naturaleza es lo que va a restaurar el cuerpo a nivel sonoro y a nivel energético de la mejor manera. Esto es una oportunidad de traer estos sonidos a espacios de interior cuando la gente no tiene esa oportunidad de estar cerca y recordarles eso. Entonces entramos en el espacio de las campanas. Entonces, todos aquellos sonidos delicados,
todos estos sonidos son los que son del momento delicado de las campanas. En la India dicen que cuando suena una campana suena la verdad. Y es curioso porque muchas veces he hecho esto en Cholula y empiezo lo de las campanas y suenan las campanas de las iglesias. Entonces, bueno, después de tener este momento, vamos a tener el momento del abuelo, ¿no? En donde ya hicimos la espiral. Olvidé mencionar, perdón, en el momento del masculino también se pueden tocar algunas flautas que no tienen un sonido tan grave, porque las graves son más bien como para el retorno. Entonces puedes hacer una combinación en el momento del padre, de los tambores y también de algunas flautas. Y en este momento es el momento del retorno, ¿ok? Entonces, estamos hasta acá arriba. Entonces vamos a ir con un instrumento. Podemos, como un sonido suave, anunciar que vamos a regresar a nuestro cuerpo físico. Vamos a regresar a estar aquí en el presente. Entonces, ocupando estos sonidos, ¿no? Entonces, permitimos que termine el sonido hacemos el silencio. Okay. Bueno, a mí me falta practicar más las flautas, pero sí, cuando estás haciendo este trabajo te das cuenta que estamos aprendiendo a tocar todos los instrumentos, no solo uno, no solo el de nuestra propia voz, sino todos los instrumentos, y los abuelos y las abuelas nos invitan a tomarlos, a practicar. Yo claramente tengo que practicar un poquito más, pero este es el sonido que nos regresa. Cuando estamos tocando la flauta, no empujes, permite que la flauta te toque a ti, así como el tambor te toca a ti. Va con la respiración, ¿ok? Entonces, no es solo exhalar, sino inhalar y exhalar, permitiendo que el viento sagrado, ¿no? O sea, vaya a través de tu cuerpo. O sea, no estamos haciendo... Es muy, muy suave. ¿Okay? Entonces, permitiendo que ese viento sagrado viaje a través de nosotros. Y sí, requiere de práctica. Yo tengo que practicar un poco más. Pero entonces con este instrumento estamos regresando. Estas flautas a veces se llaman quenas y son mucho más largas, ¿no?
se llaman abuelos, o sea, son fálicas, ¿no? Es en este sagrado masculino que van retornando, por eso son instrumentos masculinos que van retornando. Entonces, una vez que hayamos terminado con el sonido del abuelo, es un sonido grave, no es una flauta alta, ¿ok? Es una flauta grave. Vamos regresando y podemos regresar a los cuencos. Si es uno de cristal, uno de sonido grave y al final el sonido de metálico grave, como este cuenco grande, nos va a ir asentando en la materia, nos va regresando el cuerpo. Entonces en ese momento es momento de dejar un silencio muy largo para tus participantes. Hemos viajado mucho, hemos recibido sanación, hemos recibido restauración, recordatorios, mensajes sagrados. Los hayan visto o no los hayan visto, los han recibido. Nosotros mismos en esta sesión hemos recibido un poquito de eso, que ha sido versión petit. Entonces dejamos, después de tocar los cuencos, un largo, largo silencio. Un Shavasana, ¿no? De 10 minutos por lo menos. Y después nos invitamos a ir hacia un costado y normalmente después de una clase de yoga nos recogemos en posición fetal para integrar ese ser desde nuestro cierre, ¿no? Es como un cierre después de la apertura y un cierre. Y poco a poco invitando a la gente a sentarse. ¿Okay? Se puede, para despertar, usar un poquito las campanas o hay estas chiquitas de las clases de yoga que ocupan. Pueden usar las campanas para recordar y despertar un poquito más. Regresamos a posición sentada. A respirar de nuevo, a palpar el cuerpo y el agradecimiento. Así es que muchas gracias por acompañarme aquí el día de hoy. Muchas gracias a los guardianes, al Gran Espíritu, la Madre, a las plantas, a los espíritus de las plantas. Al final este trabajo, pues originalmente Tito La Rosa fue un chamán de ayahuasca durante muchos años, casi toda su vida. Actualmente ya no da esta medicina, sino que su medicina es la música. Él nos cuenta que se dio cuenta que la medicina era la música y que ya no era necesario ingerir las medicinas, sino conectar con el regalo de los sonidos a través de estas vibraciones. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en este día tan bonito. Ojalá lleguen estos instrumentos para ustedes. Yo sé que van a llegar. No se preocupen siempre por comprarlos. Uno va sembrando su intención y van llegando poco a poco. Y a veces te sorprenden los instrumentos que llegan. Así es que si estás esperando uno, ten paciencia. Llegará justo en el momento perfecto y el que te corresponde. ¿Ok? Entonces, pues, muchas gracias. Ajá, ajo. Namaste. Satnam.